Gracias, Iván. Luciana, vamos a analizar hoy otra mirada sobre el ajuste fiscal. Venimos repasando los rubros, venimos hablando de montos, venimos hablando de dónde va a haber tijera en gastos y dónde en materia de ingresos va a haber disputa, por ejemplo retenciones, pero ahora vamos a ver qué pasa en el territorio nacional, en el conjunto de las provincias, porque ya hay reuniones entre el gobierno nacional, específicamente está Frigerio a cargo de esta tarea, Rogelio Frigerio, y empezaron por los gobernadores más afines a Cambiemos, empezaron por Jujuy, por Mendoza, por Corrientes, para seguir con una tanda de reuniones la semana que viene, haciendo que, encontrando el consenso y los votos, yo diría, para que cuando llegue el proyecto del presupuesto de 2019 al Congreso, ya tengan a los senadores mínimamente para que se vote a favor. Estamos hablando, senadores y también aquellos diputados que respondan, obviamente, a los gobernadores. Estamos hablando de, yo diría, el tercer debate legislativo más importante a nivel nacional. Primero tuvimos el tarifazo, que fue vetado por el presidente. Después tuvimos el aborto, que todavía está por discutirse el 8 de agosto la otra parte de la sanción. Y ahora tenemos esto que, fracasada la sesión convocada por la oposición para discutir FMI, yo diría que esta es la instancia, la del presupuesto 2019, para discutir FMI en el Congreso. Vamos a mirar qué es lo que ya el gobierno está diciendo que va a pasar, y lo que están haciendo es repartir el costo político del ajuste. 300.000 millones de pesos es la estimación del ajuste en el presupuesto 2019, muy similar a los datos que aquí estuvimos brindando cuando todavía ni siquiera había memorándum. Si es 1,3% el déficit sobre PBI a 2019, el ajuste tiene que ser de 300.000. Y yo había dicho una cosa más. Si siguen bajando los ingresos, por ejemplo, contribuciones patronales, va a tener que ser mayor el ajuste. Y precisamente lo que frenaron fue la rebaja de contribuciones patronales. Y hay que ver qué pasa, lo digo también para que prendamos una alerta, si no postergan la baja del impuesto a las ganancias a las sociedades, lo cual sería interesante, porque claro, impuesto a las ganancias a la cuarta categoría no se movió. 300.000 millones, ¿qué es lo primero? Nación va a hacerse cargo de las 2/3 partes y las provincias 1/3, o sea, unos 100.000 millones de pesos. Vamos a ver en una placa que sigue cómo hizo los cálculos. El gobierno ya hizo estos números en base a aplicar el coeficiente de coparticipación. Hay una ley que es la Coparticipación Federal de Impuestos, que es de 1988, la última que tenemos, porque esa misma ley establece que para reformar la coparticipación tienen que estar todas las provincias de acuerdo, y nunca más pasó eso desde 1988 a esta parte, que establece que hay un cierto porcentaje por provincia por el cual se va a distribuir una parte de cada impuesto. La coparticipación, para explicarlo rápidamente, hay algunos impuestos coparticipables y otros no. Por ejemplo, impuesto a las ganancias es coparticipable. Una parte del impuesto a las ganancias se distribuye en distintos porcentajes entre todas las provincias de la Argentina. Y así con cada cosa. Retenciones, vamos a ver, también es coparticipable. 22.852 millones de pesos, por ejemplo, es lo que pierde la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que está generando ya incluso rispideces internas adentro de Cambiemos, porque la verdad es que María Eugenia Vidal sería una de las primeras, una de las principales mandatarias provinciales perjudicadas por el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Sigue Santa Fe, 8.300 millones es lo que tienen que achicarse el año que viene las provincias. Sigue Córdoba con otros 8.000 millones. Sigue Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Chaco, Entre Ríos, Tucumán, ahí ya estamos en el orden de los 4.000 millones. Estamos hablando de cifras mucho menores, pero que hacen al tamaño de las provincias también. Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Corrientes. Es decir, los gobernadores deberían estar de acuerdo, para que esto prospere, porque si dicen que no, ya tiene una primera traba y muy relevante el gobierno, en recortar estos ingresos. Y realmente son ingresos muy elevados para provincias que, piensen esos 22.000 millones para provincia de Buenos Aires cuando había logrado sacar 60.000 millones más. Adicionalmente fue la única provincia que salió ganando del pacto entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, Buenos Aires, con 60.000 millones más en teoría por el fondo del conurbano. Y ahora ya tiene que conceder 22.000 millones. Realmente es complicado planificar con este ajuste en el medio que se vino porque el propio Cambiemos llamó al Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver en otra placa cuáles serían los rubros. ¿Qué hay que ajustar para que esto pase? ¿Y qué rubros hay que achurar? Bueno, yo diría,
Puse opciones, pero pueden darse todas al mismo tiempo también. Puede haber una última opción que diga todas juntas, porque están evaluando todas, efectivamente. Subsidios al transporte. Bueno, acá hay un debate muy grande. En realidad, el resto de las provincias le reclama, tanto a Capital Federal como a Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que esos subsidios tienen que contabilizar como ajuste solamente para esos distritos. No tiene que ser un ajuste, obviamente, del resto de las provincias, que son las que menos subsidios tienen. Fondo Federal Solidario. Ahora me voy a meter en esto, pero fíjense qué interesante. El 30% de las retenciones se coparticipan por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner del año 2009, en el medio del conflicto del campo. Es decir, son un impuesto, en realidad es un derecho de exportación, muy interesante para la recaudación provincial. Es un impuesto federal. Este Fondo Federal Solidario se reparte automáticamente a medida que entran las retenciones, un 70% va para Nación, un 30% para las provincias, y se reparte según el porcentaje de coparticipación. El gobierno propondría sacárselo a las provincias, o sea, propondría retroceder en ese 30% que ganaron las provincias, en algo que a mí siempre me pareció un acto de justicia, porque ¿por qué las provincias que no tienen la suerte de estar sobre el suelo pampeano, fértil, sobre el cual crece la soja, crece el trigo, crece el maíz, y por ejemplo son provincias cuyanas, son provincias que no tienen esa suerte, no pueden tener esos ingresos vinculados a la soja? Era justo que un 30% se reparta. Bueno, el gobierno evalúa eliminar el Fondo Federal Solidario. El Fondo Nacional de Incentivo Docente. Se viene acá otro conflicto, la verdad, con los docentes, porque son unos 20.000 millones de pesos que los querrían sacar también. Es una de las posibilidades, porque, visto y considerando los números que estoy dando, 20.000 millones no es poco. Fondo Nacional de Vivienda, estamos hablando del FONAVI. Bueno, obras para la construcción de viviendas. Postergación de obras a cargo de Nación. Esto yo diría que ya tiene un tilde en positivo, que lo van a hacer. Y por último, y acá también es otra discusión sobre lo previsional, hay cajas previsionales no armonizadas. ¿Qué significa eso? Que hay cajas previsionales provinciales que no forman parte del sistema integrado de ANSES, a las cuales el Tesoro las asiste con una parte para sostenerlas, ¿no? Son 14.000 millones de pesos y quizás les sacan esa financiación. Ahí tenemos problemas con los jubilados estatales de distintas provincias. Quiero detenerme en esto para que vean la importancia de las retenciones a la soja en términos fiscales. Estrictamente, 7.900 millones de pesos, esto que vemos acá, este total, es lo que se recaudaría si las retenciones siguieran al 30%, solamente a la soja, obviamente descontando que ya eliminaron todas las retenciones al resto de los cultivos del agro. Estamos hablando de 8.000 millones de pesos, una parte 5.500 para Nación y 2.300 para las provincias y municipios. Esto ya se va a perder porque recuerden que el FMI dijo que bajan a 25.5 y ahí paran. No es muy distinto de lo que había dicho Macri. Macri había dicho bajan al 24% a diciembre. Lo que hago con esto es un ejercicio para mostrar la importancia de las retenciones como impuesto coparticipable, porque ahí también se explica por qué algunos gobernadores salieron, como el de San Juan, estrictamente a decir deberían volver a poner las retenciones. Estamos hablando de un impuesto que sirve mucho para las provincias.